Bueno, y hay una palabra, un concepto e intenciones que vienen desde hace un tiempo a esta parte, relacionadas con la democratización de la justicia. Y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales llevó a la práctica, bueno, basado en esta premisa, un estudio basado en 10 puntos que vamos a hablar, donde se habla, bueno, entre otros, Consejo de la Magistratura, juicio por jurados, conocer justamente audiencias públicas, etcétera, etcétera. Así que este es un tema delicado. Gonzalo Rúa, gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, ¿se puede llegar o no a democratizar a la justicia? Claro que se puede llegar, digamos. El primer punto para hablar de democratización de la justicia creo que está en focalizar desde dónde partimos. A ver, el sistema de justicia es un sistema cuya organización no ha tenido mayores cambios en estos 20 años de democracia, y esto nos tiene que preocupar. ¿Por qué decimos esto? Porque todos critican a la justicia. Yo soy juez en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y advierto las críticas razonadas que hay sobre la justicia, y hay una sensación de que algo anda mal. Pero al momento de clarificar cuál es el problema, cuál es la tecla que hay que tocar, no hay claridad. ¿Por qué no hay claridad? No hay claridad porque nadie sabe qué pasa en la justicia. La justicia es un sistema político, uno de los 3 poderes del Estado, que no rinde cuentas. No rinde cuentas de las decisiones, no rinde cuentas de qué pasa con los casos que se archivan, los jueces toman decisiones por escrito, no hay participación ciudadana de ningún tipo. Y cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablando de no se estableció todavía el juicio por jurados, no hay audiencias públicas en líneas generales para que la población pueda saber qué es lo que está pasando, y no hay tampoco una claridad como para que la gente pueda ver qué es lo que pasa con el presupuesto, cómo se maneja la justicia, cuáles son los objetivos. Uno analiza objetivos legislativos, apertura de año legislativo, objetivos a nivel ejecutivo, y los objetivos de política judicial no están. Entonces, democratizar la justicia tiene que partir desde ese concepto. Y esto no es un concepto nuevo, aunque a nivel federal pareciera ser como una idea revolucionaria. Digamos, esto es un trabajo que desde la vuelta a las democracias en toda América Latina, hace más de 20 años que venimos trabajando, el INESIP viene trabajando hace más de 20 años, en trabajar en fortalecer lo que es la participación ciudadana en el sistema de justicia y fortalecer lo que es el control de las decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que la justicia nacional y federal es como que tiene que dejar de mirarse el ombligo y empezar a ver cuáles son las respuestas que ha habido en América Latina. Y en base a estos criterios y estos puntos que venimos trabajando es donde armamos una suerte de 10 puntos fundamentales como para empezar a trabajar lo que es democratizar la justicia. Gonzalo, ¿cómo juega, bueno, en distintos momentos, cómo juega lo político, en particular en este momento, o no juega lo político? El Poder Judicial es un poder político, digamos. Cuando uno habla de Poder Judicial, claro que hay decisiones políticas. El tema es que esto no es que esté mal, digamos. No estamos hablando de política partidaria. Son decisiones políticas. Entonces, los jueces toman decisiones políticas al momento de resolver cada cuestión porque tienen su propia ideología, su propia manera de ver las cosas, y entonces también es correcto esto. Lo que necesitamos es, en el área penal, por ejemplo, un Ministerio Público Fiscal, digamos, que esté fortalecido y que tenga objetivos políticos, objetivos de política criminal. ¿Cuáles son los hechos que quiere investigar un Ministerio Público Fiscal? Esto requiere, como decíamos recién, una nueva organización. El Ministerio Público Fiscal está trabajando en fortalecer, en generar una nueva organización para poder atacar los delitos que más molestan a la sociedad, delitos que realmente son complejos, delitos de mercado, delitos de cuello blanco, corrupción, en fin. Hay un montón de delitos que realmente son los que a la ciudadanía le preocupa. Y esto claramente requiere una modificación, una nueva organización. ¿Cuáles serían los puntos dentro de lo que ustedes elaboraron, de estos 10 puntos, más significativos, en un orden de prioridades? Y yo diría que los 2 primeros puntos para trabajar en participación ciudadana, digamos, y en control ciudadano, tienen que ver con el establecimiento de un juicio por jurados y el establecimiento de un sistema de audiencias para todos los fueros de toda decisión. Fíjate que hoy en día, si uno quiere ver qué es lo que resuelve la audiencia, en ningún fuero, qué es lo que resuelven los jueces, en ningún fuero hay audiencias,
salvo el penal en los juicios orales. Pero claro, los juicios orales llegan a un 3% de los casos. ¿Y qué pasa con el 97% restante? Entonces, creemos y sostenemos que un sistema de audiencias para toda decisión de un juez, esto legitima el control ciudadano. Y la participación popular a través del juicio por jurado. Yo creo que estos dos puntos son los dos puntos centrales que no pueden faltar nunca en un plan de democratización de la justicia. Y creo que de a poco se va reconociendo esta necesidad. Hubo un momento que viví que me pareció que, no puedo decir que es un momento histórico porque no lo es todavía, pero sí es una oportunidad histórica. La oportunidad histórica que se dio en el momento en que la justicia empezó, a través de justicia legítima, a discutir qué es lo que pasa en la justicia, qué tipo de justicia queremos y que queremos una justicia independiente. Lo relevante de ese encuentro no es solamente que haya habido 1000 personas, 1000 asistentes por día. Lo relevante de ese encuentro es que esta no es una discusión de jueces. Que estamos hablando que el Poder Judicial es como una casta cerrada, en la cual no muestra qué es lo que pasa a la ciudadanía. Mala receta sería empezar a hablar de que es un encuentro de jueces. No fue un encuentro de jueces, hubo jueces, fiscales, defensores, sociedad civil, organizaciones civiles, ciudadanía, periodistas, en los cuales todos participaron en cómo trazar esos ejes. Y esos ejes, estos dos ejes que te mencionaba, fueron dos de los ejes más mencionados en cada uno de los talleres. Bueno, ampliamente participativo, ¿no? Me parece que es importante, 1000 asistentes por día. Sí. Y cuando hablamos de democratizar la justicia también creo que tenemos que tener en cuenta esto que mencionaba, hay dos enfoques bien claros, o dos ideas bien claras en democratizar. Una es la participación ciudadana, lo que es la democracia, y otro que tiene que ver con los valores republicanos. Cuando uno habla de valores republicanos, habla de control. Control de política criminal, control de cómo resuelven los jueces, control de presupuesto. Y cuando uno habla desde el área de la democracia, habla de juicio por jurados, justicia vecinal. Hay que generar un acceso a la justicia para todos. Para todos. Hoy sabemos que la justicia es muy selectiva de dos maneras. En el acceso a la justicia para casos patrimoniales, las clases pobres, las clases más necesitadas, quedan afuera. Pero cuando interviene el derecho penal, solo capta a las clases más bajas. Digamos, de las dos maneras queda perjudicado. Esto hay que cambiarlo, hay que generar otro tipo de acceso a la justicia. ¿Sí? Es importante esto que estás diciendo, Gonzalo, porque vos estás hablando de justicia, estás hablando de jueces, estás hablando de vos. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, pero desde otro concepto. Desde otro concepto. El juez, cuando es juez directamente, cuando trabaja de juez, tiene una visión micro de los casos. Un juez puede estar conforme cómo resolvió su caso, puede ver cómo se están llevando adelante sus casos que tramitan por su juzgado, pero si no se reúne a discutir a través de organizaciones, a través de encuentros como este que te mencionaba, difícilmente pueda tener una visión macro. Nunca hubo una visión macro del sistema dentro del Poder Judicial. Esto siempre vino un empuje, y en toda la reforma latinoamericana, que lleva más de 20 años, viene un empuje desde las organizaciones no gubernamentales, que empiezan a mostrar lo que siente la ciudadanía. Entonces, la visión del juez muchas veces es una visión micro. Cuando se reúne en un tipo de discusión, donde hay otro tipo de ideas, puede empezar a tener esa visión macro para generar otro sistema de justicia. Hablaste hace un momento de momentos. ¿Pensás que este es el momento? Yo creo que estamos en un gran momento para generar un cambio. Estamos en un momento que se reconoce por primera vez, claramente por todos los operadores, que hay un problema en la justicia. Que hay un problema en los controles, que hay un problema en la independencia judicial, que hay un problema en definitiva de legitimidad. Y esto no había pasado. Sí, se refleja ahí, ¿no? No pasó en la vuelta a democracias. Ahora, ¿esto no pasó en la región? No, esto es falso. Esto sí pasó en la región. El proceso de reforma hacia un sistema más participativo y democrático de justicia empieza en Guatemala, hace 20 años. Iba a pedir ejemplos. Esto es bueno. A ver, Guatemala. Y en toda la región, desde México hasta el sur, todos los países de la región cambiaron y pusieron un sistema de audiencia. ¿Por qué? Porque es más dinámico, porque evita la afectación de poderes, evita que se afecte la independencia del juez. El juez tiene que resolver de cara a la comunidad. El juez no puede cajonear un caso. El juez tiene que resolver lo que le pide. Y la ciudadanía puede ver cuáles son los fondos. Entonces,
Este modelo se aplica no solo desde México por aquí. Aquí en Argentina hay que levantar un poco la vista, traspasar la General Paz y empezar a ver que hay muchas provincias que están trabajando en este tipo de modelo y en un cambio radical de las organizaciones. Una organización del Ministerio Público Fiscal que puede investigar hechos complejos. Una defensa que legitime el sistema porque da garantía al ciudadano que es imputado. Y jueces que resuelven en el sistema de audiencias en forma horizontal.